El Líbano, último bastión del cristianismo en Medio Oriente. Siempre que debo hablar sobre mi país, me surge esta pregunta: ¿por dónde empezar? ¿Por el siglo XX a.C., cuando se mencionan los cedros del Líbano en la epopeya de Gilgamesh? ¿O por la Biblia, en donde el nombre del Líbano se menciona por lo menos 70 veces? El Líbano, conocido como la Suiza de Medio Oriente, y su capital Beirut como la París Oriental, es un país pequeño al este del mar Mediterráneo, con una superficie de 10.452 kilómetros cuadrados. El Líbano se considera el gran puente entre Oriente y Occidente, y entre Europa y los países árabes, siendo a la vez una encrucijada de civilizaciones. La guerra civil, así como la guerra de los demás, que se perpetró sobre el suelo libanés desde el año 1975 hasta 2005, año en que se retiró el ejército sirio, ha entorpecido sin duda la capacidad del Líbano para recuperar su lugar notorio en el Medio Oriente. Efectivamente, el Líbano solía ser el hospital de los árabes, su centro financiero, su banco, su escuela, su universidad, su imprenta, su fuente de información y el país líder en el sector de turismo y servicios, gracias a una ubicación única y a su clima favorable a lo largo de las 4 estaciones. Un país donde se puede esquiar y nadar en el mismo día y a solo 45 minutos de recorrido entre el mar y la montaña. Los 30 años de guerra y ocupación han obstaculizado el progreso y la prosperidad del Líbano, país que gozaba de todas las condiciones para tener la misma posición que los Emiratos Árabes y Qatar hoy, con más ventajas aún, gracias a su clima, sus montañas y su sistema político libre y democrático, lo que se manifiesta a través de una rotación en el ejercicio del poder. Aspecto histórico y cultural. Dice el historiador Gabriel Hanotaux, miembro de la Academia Francesa, aunque el Líbano no sea la cumbre más alta en geografía, es, con toda seguridad, la cumbre más alta en historia. Su homólogo, Paul Morand, manifestó estar de acuerdo con él y agregó que hubo un tiempo en el cual Sidón y Tiro albergaban y representaban la historia de todo el mundo. El autor de la Historia de la Civilización, el filósofo e historiador estadounidense Will Durant, manifestó: el regalo más grandioso que la humanidad se hizo a sí misma fue el alfabeto de Cadmús, hijo, según el mito griego, del rey Agenor y hermano de la bella Europa, raptada por Zeus mientras jugaba con sus amigas en una playa del Mediterráneo, justamente la que bordea las costas del Líbano. Me gustaría agregar que las técnicas de navegación y el invento del vidrio, que se iniciaron en nuestra región del mundo, también cambiaron el curso de la historia. Desde el principio de los tiempos, la historia transitó por el Líbano y nunca lo olvidó. A pocos kilómetros al norte de Beirut, donde el monte Líbano toca el mar, en una roca en el río Al-Kalb, se encuentran 19 inscripciones de casi todos los idiomas del mundo. El primero en dejar su marca fue Ramsés II, unos 1300 años antes del nacimiento de Cristo, seguido por muchos otros notables como Asaradón, Nabucodonosor, Alejandro Magno, Caracalla, Saladino, Balduino I, Napoleón III, y todos ellos dejaron sus historias entrelazadas con la del Líbano, y más recientemente, el general inglés Edmund Allenby y el general francés Henri Gouron, todos pasaron e invadieron. Sin embargo, me gustaría destacar que todas estas civilizaciones invasoras se desvanecieron en nuestra tierra y el Líbano mantuvo su identidad incólume. También quiero recordar que somos los descendientes de esa tierra
que dio a la humanidad muchos pensadores de los cuales solo nombraré a unos pocos, los más conocidos. Al matemático Pitágoras, el gran filósofo Tales, el circunnavegador de África, Janón, cuyo viaje es conocido como el Periplo de Janón, los juristas de Beirut Ulpiano y Papiniano, quienes fueron profesores en la primera escuela de derecho afuera de Roma, al arquitecto del Templo de Jerusalén, Hiram, y Mosco de Sidón, quien fue de los primeros en escribir sobre el átomo. Por otra parte, en el siglo XX, el Líbano originó a dos ganadores de los premios Nobel, Peter Medawar, Medicina, y Elias Khoury, Química, e intelectuales de la talla de Charles Malik, quien colaboró en la elaboración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el escritor Amin Maalouf, quien fue elegido miembro de la Academia Francesa en 2011, y se podrían nombrar otros 246 autores y poetas libaneses francófonos. Así, desde los comienzos de la civilización, cananeos, fenicios, libaneses, cada uno en su tiempo histórico, todos ellos viajaron llevando su cultura, sus productos y sus sueños. Lo cuenta Heródoto, el historiador griego. La historia muestra y demuestra que la vocación pacífica de nuestra gente los convertía en bienvenidos, ya que no tuvieron ni tienen ambición de invasores o conquistadores. Viajaron para descubrir y conocer otros pueblos, otros seres humanos con sus características y peculiaridades, tan solo para fomentar el diálogo y la cooperación, y para instalar y propagar la fe en el hombre, seguros y confiados en su capacidad de superar las desventuras, teniendo como objetivo alcanzar las metas más sublimes y nobles, y afirmar desde su libertad el sentido de la solidaridad y la confraternidad entre los pueblos. No comparto la difundida idea de que los cananeos, luego fenicios o púnicos, que significa lo mismo rojo-púrpura, y hoy libaneses, somos meramente comerciantes, dándole a este concepto un sentido estricto y estrecho de la palabra. Quien mejor expresara lo que creo y siento con respecto a mi pueblo fue sin ninguna duda Gibran Jalil Gibran, cuando nos dejó este testimonio de su visión de los hijos del Líbano en su poético lenguaje inigualable. Los hijos del Líbano son los que superan su entorno, donde quiera que estén, los que atraen los corazones hacia ellos, donde quiera que se encuentren, y los que nacen en chozas y mueren en los palacios del mundo y de la sabiduría. Los libaneses diseminados por el mundo tienen fe en el Líbano y al mismo tiempo se integran fácilmente y son fieles al país que los acoge. Ellos reconocen y honran la hospitalidad del país que les abrió sus puertas y les facilitó generosamente su incorporación e integración como conciudadanos. Hoy contamos con 1,5 millones de personas de origen libanés en la Argentina. Cristiandad en el Líbano. Señores, vengo de la tierra de los mensajes y de la patria del mensaje, el Líbano, el mensaje de la tolerancia junto a conservar la propia existencia, el mensaje de la convivencia junto a conservar al otro, el mensaje del humanismo frente a ISIS, del no humanismo. Quisiera asegurarles que estoy aquí como embajador del Líbano, en representación de un país pluralista, y no para proteger a grupos o a religiones, sino para defender principios y sistemas de vida. Les puedo afirmar, así como dijo Facundo Cabral, que después de tanto caminar, aprendí que hay una sola religión, el amor. Hay un solo lenguaje, el del corazón. Hay una sola raza, la humanidad. Hay un solo Dios, y está en todas partes. Así que el cristianismo es una cultura de vida y de amor, y un conjunto de valores humanos que conciernen a todas las personas. Aquí quisiera exponerles unos datos relacionados con esta presentación. El Líbano es el país de la montaña. Un proverbio árabe dice: el desierto pertenece a Arabia,
el Nilo a Egipto y las montañas al Líbano. Estas montañas siempre han servido de refugio para los pueblos perseguidos del cercano Oriente. Esto llevó a lo largo de muchos siglos a la constitución de un mosaico de religiones y de comunidades étnicas que buscaban paz y tranquilidad en los valles salvajes y las montañas del Líbano. Así que el Líbano no es un desierto, contrariamente a lo que muchos piensan, y su número total de camellos no supera los 10, de los cuales 2 están en el jardín zoológico y los demás sirven exclusivamente para uso turístico. Entre el Mediterráneo y el Golfo Pérsico hay una sociedad predominantemente árabe de 200 millones. Los cristianos de hoy constituyen el 5% de la población, mientras que a principios del siglo XX alcanzaba un 20%. Hoy en día, después de la creación de Israel, de la Guerra del Golfo y de la guerra en curso en Irak y Siria, el número estimado de cristianos es de 12 millones y para el año 2020 es probable que baje a 8 millones. El Líbano tiene una población de 4.457.357 habitantes, con 18 sectas religiosas reconocidas, de las cuales el 54% son musulmanes, 27% sunita y 27% chiita, el 40,5% son cristianos, el 5,6% son drusos y el porcentaje restante está constituido de pequeños grupos de judíos, bahá'ís y budistas. Esta tierra que fue la cuna del cristianismo se está vaciando de cristianos poco a poco. Los cristianos del Líbano se remontan por una cadena ininterrumpida a Cristo, a su Madre María y a los apóstoles. Aquí les presento unos datos históricos extraídos de la Biblia. Fue en el Líbano donde Cristo realizó la primera de sus señales milagrosas y por lo tanto, la revelación de su gloria. Juan 2:11. Es en este capítulo que seguimos los pasos de Cristo en Galilea, donde asistió a una boda en Caná, en el sur del Líbano, y, a pedido de su madre, transformó el agua en vino. Al principio él se negó, diciendo, «Mi tiempo aún no ha llegado», pero luego aceptó, dándose cuenta de que, efectivamente, había llegado la hora para que se revelara a sí mismo como Dios. Fue allí, y en ese día, que se estableció la Iglesia de Cristo en la tierra, transformando la celebración de las bodas de Caná en una celebración de la salvación para toda la humanidad. Fue también en el sur del Líbano, mientras Cristo viajaba hacia Tiro y Sidón, que María, su madre, lo acompañó y lo esperó en una gruta, donde hoy está erigida la Catedral de Nuestra Señora de la Espera, y mientras estaba en Sidón, Jesús decidió extender su ministerio de salvación más allá de la casa de Israel, para convertirse en el Dios Salvador del mundo. Esto sucedió en el encuentro con aquella mujer cananea que, sangrando, rogó por su ayuda y a quien respondió, «Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No está bien quitarles el pan a los hijos y dárselo a los perros». Ella le dijo, «Sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces le dijo Jesús, «Mujer, qué grande es tu fe». Así podría seguir contándoles uno y otro suceso, pero lo más importante es tener en cuenta que los apóstoles, al día siguiente de Pentecostés, evangelizaron a las poblaciones locales del Mediterráneo oriental, desde Jerusalén y Jaffa hasta Antioquía, pasando por el Líbano. La iglesia de Antioquía, la primera y la más venerable de los tiempos apostólicos, después de la de Jerusalén, es una iglesia a la que está unida la gran mayoría de los cristianos en el Líbano, maronitas, greco-ortodoxos, greco-católicos, siríacos. Ellos la reivindican con orgullo, mientras que sus líderes jerárquicos siguen llevando el título de patriarcas de Antioquía. Fue allí donde por primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Cuando la ola invasora del Islam irrumpió en el Imperio bizantino,
y en todo el mundo mediterráneo, borrando en algunas regiones cada rastro del cristianismo, los cristianos de Oriente, y sobre todo del Líbano, mantuvieron la llama de su fe atizada a través de los siglos, y a pesar de las persecuciones y humillaciones, para finalmente desembarcar y encontrar refugio en el Líbano. Así, en el océano del Islam que se extiende desde Pakistán y Afganistán hasta Marruecos y Mauritania, el Líbano es el único oasis donde el cristiano disfruta plenamente de sus derechos de ciudadano. Cabe destacar que este año se conmemoran los 100 años de la matanza otomana a 3,5 millones de armenios, asirios, siríacos y griegos pónticos. La política del mismo imperio originó también una hambruna que diseminó al 30% de la población libanesa. Tras el final de la Primera Guerra Mundial, los países apartados del Imperio Otomano fueron ganando su independencia gradualmente hasta recuperarla totalmente a finales de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, dichos países, excepto el Líbano, cayeron pronto bajo regímenes autocráticos o totalitarios, igual de despóticos que el Imperio Otomano que los había dominado. Bajo estos sistemas, con algo más o menos de rigor, las palabras democracia y libertad existen solo en los discursos y periódicos amordazados. Cualquier musulmán libanés sincero que tenga el valor de expresar la verdad, reconoce que sin los cristianos, el Líbano hubiese perdido desde hace tiempo su independencia, ya sea por la anexión pura y simple a Siria, o por su reducción a un estado más de la región nacional árabe, denominación querida por los panarabistas. Todo esto nos lleva al Líbano de la actualidad. En cuanto a cultura y civilización, es el heredero de una tradición antigua, derivada del Mediterráneo y del cristianismo, y común a los pueblos de Europa y de Occidente, por el resplandor de sus universidades, que ofrecen diversas disciplinas culturales y técnicas, por el nivel de su educación clásica, por la capacidad de los libaneses de dominar 2 y 3 idiomas. El Líbano representó hasta 1975 una influencia en el Próximo y Medio Oriente, inversamente proporcional a la pequeñez de su territorio. Y a principios del siglo pasado, Maurice Barré dio en su obra Encuesta en el Levante el siguiente testimonio: nuestro pensamiento más puro, heredero de Atenas, Roma y París, está en el alma de los hijos del Líbano. En cuanto a los contactos y al acercamiento entre los pueblos, el Líbano ocupa un lugar privilegiado. Por su apertura a la cultura árabe y por el dominio de la lengua del Corán, ámbito en el cual los cristianos han superado a menudo a los musulmanes, los libaneses han asegurado un papel único en la creación de lazos y en la articulación entre el occidente cristiano y el mundo islámico. En cuanto a democracia y libertades, una mirada general sobre la región muestra que solo el Líbano preserva la democracia y las libertades básicas del hombre en un área intercontinental de varios millones de kilómetros cuadrados. Esto se refleja aún más en el hecho de que el Líbano no tiene religión oficial, siendo el único país del mundo árabe donde la religión oficial del Estado no sea el Islam. Este principio de libertad religiosa fue establecido por el artículo 9 de la Constitución de 1926, que estipula: la libertad de conciencia es absoluta. En consideración del Todopoderoso, el Estado respeta todas las religiones y garantiza y protege el libre ejercicio. Asimismo, el Estado garantiza a las personas, sin importar el rito religioso al que pertenezcan, el respeto de su estatus personal y de sus intereses religiosos. Esta es la fórmula libanesa, cuyo pilar es la convivencia. Dicha fórmula, conocida como el Pacto Nacional Libanés, podría servir como modelo a difundir en los países árabes pluralistas, haciendo que la libanización se convierta en sinónimo de pluralismo y de poder compartido. A nivel cristiano, el Líbano es el último bastión de la cristiandad oriental, quien difundió el Evangelio en el mundo desde los tiempos apostólicos. Las minorías cristianas que viven en países musulmanes, donde son considerados dhimmi o ciudadanos de segunda clase, ven al Líbano como un remanso de paz para ellos y sus hijos. Si algún día, por desgracia,
el Líbano perdiera su libertad y razón de ser, sería el inicio de un proceso de extinción, lento pero seguro, del cristianismo más antiguo del mundo. Y si los cristianos dejaran de existir en Oriente, esta región se transformaría y se vería arrastrada hacia una etapa de oscuridad y negrura que llegaría inevitablemente hasta Europa y el resto de Occidente. ¿Acaso creen ustedes que el cristianismo podría sobrevivir en el mundo si no quedaran cristianos en la tierra de Cristo, o que el manantial podría seguir vertiendo si se secara su fuente? Sí, señores, los cristianos están huyendo de todo Medio Oriente. En Turquía, constituían una población de 3 millones en 1900, pero hoy en día solo quedan algunos miles. En Siria, constituían un tercio de la población a principios del siglo XX. Ahora representan menos del 8%. Más del 70% de los cristianos iraquíes han dejado su país. Antes de 2003 eran más de 2 millones. Hoy se supone que no superan los 300.000. En Palestina, antes de la creación del Estado de Israel, el número de los cristianos había alcanzado los 200.000, es decir, el 30% de la población. Hoy en día, representan aproximadamente el 3%. En Belén, pasaron de representar el 85% del total de su población al 12%, mientras que en Jerusalén, el porcentaje bajó del 53% al 2%. Los libaneses seguirán luchando para salvar del peligro al espíritu del Líbano y el de Oriente, o sea, para salvar a sus culturas. Nosotros, como dijo el Papa Juan Pablo II, somos hijos de una nación que ha vivido la más grande de las experiencias de la historia y que ha resistido apoyándose, no en sus fuerzas materiales, sino solo en su cultura, su fe y su esperanza. De ahí su famosa cita: el Líbano, más que una nación, es una misión, un mensaje de libertad, convivencia y pluralismo. Sin embargo, este Líbano está enfrentando 3 desafíos fatídicos. El primero tiene que ver con el desplazamiento denso desde Siria e Irak hacia el Líbano. Hoy en día, mi país acoge, en su pequeña superficie y con sus recursos limitados, a 2 millones de desplazados que comparten nuestros derechos básicos, como la salud, la educación, la vivienda y los alimentos, además de las instalaciones públicas y las infraestructuras. El segundo desafío concierne a la causa palestina. La esencia del problema de Medio Oriente se encuentra aquí. La región no se podrá tranquilizar ni estabilizar mientras no haya una solución a la causa palestina. El terrorismo y el caos en la región han distraído a los pueblos de dicha región del centro del problema. Hoy el mundo parece estar demasiado enfocado en el acuerdo entre los Estados Unidos e Irán, y todos temen la capacidad de Irán de desarrollar armas nucleares, mientras que nadie se preocupa del hecho de que Israel posee las mismas. No estoy defendiendo a Irán, sino que estoy intentando hacer un llamamiento para que la región de Medio Oriente quede libre de dichas armas y que Israel firme un acuerdo de prohibición de armas nucleares antes de que una bomba israelita judía se enfrente a una bomba persa chiita en Irán, y que esto provoque el desarrollo de una tercera bomba árabe sunita algún día. Hay que prohibir la propagación de armas nucleares en la región. Respecto a la causa palestina, cabe destacar que la iniciativa del rey saudita difunto Abdalá, que se lanzó en el marco de la cumbre de la Liga Árabe en Beirut en 2002, y que los árabes han aplicado en aquel momento, representa un motivo válido para el fomento de la paz, y se resume en la creación de 2 estados, Israel y Palestina. Por desgracia, basta con mirar el mapa palestino acribillado por asentamientos israelíes para darse cuenta de que el Estado palestino no es viable y que Israel sigue construyendo sus colonias mientras que Gaza permanece acorralada por todos lados, sin acceso al mar, ni derecho de aprovecharlo o de construir un puerto en sus costas. El extremismo y la opresión no generan otra cosa que más extremismo y violencia. Para resumir, nunca se logrará la paz mientras la discriminación de Israel siga con su política de opresión y sus asentamientos salvajes, ocupando tierras libanesas también,
y violando las leyes y acuerdos internacionales. Tampoco se logrará la estabilidad regional sin la reforma del discurso religioso. El tercero y más grave desafío tiene que ver con la exacerbación del fenómeno de la intolerancia y del extremismo religioso ciego que, por desgracia, está bombeando sangre en las venas de las organizaciones terroristas que siguen perpetuando violencias sin tener en cuenta la esencia misma de las religiones monoteístas y los valores humanos. El impedimento del progreso democrático y económico de los pueblos del mundo árabe, sumado a la abundancia del petróleo y a la opresión de Israel, son, en resumen, los factores que convirtieron la mayoría de los países de Medio Oriente en países condenados al despotismo, al caos, al extremismo religioso, a la inestabilidad, a las guerras y a las intervenciones externas. Por ello, la situación sociopolítica y económica perturbada de dichos países ha permitido al extremismo albergar a las organizaciones terroristas para que se pudieran aprovechar de ella. Por desgracia, algunos países árabes y otros los han ayudado a aprovecharse y crear capacidades militares y financieras considerables que les han permitido aspirar al núcleo de los hechos históricos y políticos. Para curar este cáncer expandido, hace falta juntar las fuerzas del bien en el mundo y respaldar con logística y armamento a los ejércitos que luchan contra Daesh, ISIS y sus hermanos, tal como el ejército libanés, el jordano, el ejército iraquí y los kurdos de Irak. Estas fuerzas militares necesitan respaldo aéreo y armamentos modernos del occidente y del mundo árabe. Tengo que admitir que me parece increíble que una alianza de 60 países no logre vencer este fenómeno anormal y secar las fuentes que financian a estas pandillas. Señores, en nuestra región, las minorías de cristianos y otros credos están sometidos al degollamiento o al desplazamiento y ven borrar a sus civilizaciones milenarias, ya que ellos son la población originaria de esos países. El Islam liberal, con su población civil y sus referencias religiosas, tiene que erradicar al extremismo con acciones concretas y no solo a través de las palabras. Es fundamental reescribir los contenidos del método de enseñanza de la religión para que sea la de un Islam verdadero, que se simboliza realmente por las palabras Essalamu alaikum, que la paz sea con ustedes, a cada saludo, como así también por la cita del profeta Mahoma: nadie es creyente hasta que no quiera para su hermano lo que desea para sí mismo. Este es el Islam verdadero. Efectivamente, el Islam de hoy se tiene que actualizar de acuerdo al presente y a una cultura de paz y amor. Señores, el Líbano de hoy se enfrenta al monstruo del terrorismo que amenaza la estabilidad y las entidades árabes, que desfigura el orgullo de la humanidad y traiciona el espíritu de las religiones. Mi país está en el centro de la guerra mundial contra el terrorismo y fue decisión propia del Líbano el representar la punta de la lanza en este conflicto. Mientras que el Líbano pelea en una batalla sin tregua, se está desperdiciando lo mejor de la juventud y de las Fuerzas Armadas libanesas en el altar de los sacrificios. Mi país está protegiendo al mundo entero de esta epidemia que está penetrando las fronteras internacionales y amenazando los valores humanos. Si no se toman medidas para apagar el fuego del terrorismo, ningún Estado árabe quedará a salvo, ya que les llegarán las llamas tarde o temprano. Señores, las poblaciones de la región se cansaron de las guerras y de las aflicciones. Démosle a la paz una oportunidad, donde el musulmán, el cristiano, el judío y hasta el no creyente puedan vivir libres en la tierra que presenció el nacimiento de las tres religiones monoteístas. Para concluir, la defensa de los cristianos no es simplemente la defensa de un grupo amenazado de muerte. Defender a los cristianos es defender la esencia de los valores universales, es respetar los derechos humanos en un contexto oriental, y no solo cristiano, donde los derechos del individuo son sistemáticamente violados. Por lo tanto, la defensa de los cristianos del Líbano no significa solo la defensa de los cristianos libaneses, sino la de todos los libaneses y los cristianos de Oriente,
así como también la del pluralismo y del poder compartido. Consecuentemente, si los cristianos de Medio Oriente dejaran de existir, también desaparecerían los musulmanes moderados. Señores, lo que está sucediendo en Medio Oriente es un genocidio perpetrado por ISIS o Daesh y está ocurriendo hoy. Hay días en que cada 5 minutos un cristiano muere en la región, crucificado o decapitado, mientras que se dispara a multitudes y que miles se ven obligados a abandonar sus hogares y huir de sus tierras. Precisamente sobre esta situación, Su Santidad el Papa Francisco dijo: «Hay más mártires hoy que en los primeros siglos del cristianismo». El genocidio no implica necesariamente el exterminio de todos, sino a veces simplemente la destrucción política y total de un grupo humano, destrozándolo en individuos fragmentados y sometidos a la ley de la fuerza. Este proceso de exterminio por la erosión está en curso. En este sentido, el genocidio está ocurriendo también por obra de grupos terroristas islámicos retorcidos en contra de cristianos y de las demás minorías. Martin Luther King dijo: «Lo preocupante no es la perversidad de los malvados, sino la indiferencia de los buenos». De hecho, usted no solo es responsable de lo que dice, sino también de lo que no dice cuando debe hacerlo. Los líderes cristianos y los líderes mundiales libres deben actuar ahora y empezar por firmar una declaración clara a fin de enfrentar este genocidio, teniendo en cuenta que el liderazgo es acción y no solo una posición. Por cierto, aprovecho esta ocasión para agradecer a los obispos argentinos por el comunicado del pasado 25 de abril de 2015, donde dicen: «Urge una acción internacional eficaz que ponga fin a tanto sufrimiento provocado por estos actos de brutalidad. Apelamos al deber y a la fuerza institucional de la ONU, la Unión Europea, las organizaciones de derechos humanos y los diversos credos a asumir la propia responsabilidad ante estos graves acontecimientos». Sí, Latinoamérica tiene un papel y ustedes también, porque creo que si todo el mundo gritara ante cada injusticia cometida, ante cada acto de barbarie y aclamara cada acto de bondad, estaríamos dando el primer paso hacia una verdadera humanidad. Gracias.